Está. Bueno, Perfecto. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los Llena corazones los corazones de de tus tus fieles fieles y enciende en ellos el fuego de tu de amor. tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Eduardo Bonín, intercede por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, amigos, hoy vamos a compartir esta reunión con ustedes y con otros amigos que nos van a recordar a Eduardo en sus viajes por América. Dice Cisco Forteza en Historia y Memoria que la expansión internacional en cursillo se dio en Latinoamérica en los años 60. Y Eduardo tuvo una presencia activa en muchos lugares de Latinoamérica, en Norteamérica, en Centroamérica, en América del Sur. Y en cada uno de esos países hubo personas que lo acompañaron, que vivieron con ilusión, vivieron la ilusión de hacer realidad los cursillos de cristiandad. Así yo puedo, cuando hablo de Eduardo en América, yo no puedo dejar de nombrar a nuestro querido amigo Toño Punget, por el que estamos rezando ahora del Salvador, que Toño junto con María Teresa acompañó a Eduardo no solo en El Salvador, sino en otros países, llevando los cursillos o haciendo cursillos de cursillos. Al igual que Carlos Mántica en Nicaragua, y más adelante nuestro amigo Juan Ruiz, que también lo acompañó en Norteamérica, sobre todo en la realización de cursillos en Norteamérica. Y yo tengo que hablar de mi parte, de mi país. Eduardo estuvo en Argentina varias veces visitando diócesis y dando cursillos de cursillos, o en algún encuentro. Y tengo presente la visita que hizo a Corrientes, que es una ciudad vecina a la nuestra, y a Resistencia, que es mi diócesis, en noviembre de 1991. O cuando vino al 8º encuentro interamericano en 1992 que se realizó en Buenos Aires. Y otras visitas que sé que realizó a La Plata, a Río Cuarto, en la que dio un cursillo de cursillo en 1994, y él dio en ese cursillo de cursillo todos los rollos. Algunos los conocimos en esos viajes, otros supieron de él a través de amigos y fueron conociendo su pensamiento sobre los cursillos de cristiandad. Y fueron haciendo carne, fueron encarnando las ideas fundacionales, esas ideas que Eduardo fue dejando como legado. Por eso vamos a escuchar a algunos amigos que darán testimonio de cómo conocieron a Eduardo, cómo influyó con su pensamiento en sus diócesis y también en sus personas. Osvaldo, te cedo la palabra. Bueno, gracias. Bueno, mientras escuchaba a Leila, yo me intentaba trasladar en el tiempo y en la historia, ¿no? A esto que nos relata, de que en realidad a mí me llegó al corazón porque fue la lectura de Historia y Memoria de Forteza fue lo que a mí me abrió el alma y la inquietud por conocer el carisma fundacional. También, a fe de ser sincero, los que son lectores, creo que en las escuelas podrían tomar estos párrafos para ver este comienzo en América, porque así como hubo receptores
fieles. También Cisco dice la verdad completa y menciona, no sé si para bien o no, menciona nombres, muchos nombres en esas páginas de los libros, y algunos nombres que realmente hoy siguen, que hoy no siguen el carisma fundacional. Nosotros ya estamos maduros en esta sala como para entender que lo que anticipaba Chisco, que el cursillo tenía dos vertientes, bueno, se hizo realidad. En lo particular, antes de presentar a los amigos, quiero decir dos cuestiones. Eduardo Bonín no estuvo nunca en Bahía Blanca, en mi ciudad, pero nosotros tuvimos una casualidad, que nunca es casualidad, que Cisco Forteza la relata en las mismas páginas que citó Leila. Cuando estuvo en Argentina, él conoció a Oscar Teddy Casal. Oscar Teddy Casal, que Teddy era su sobrenombre, su nickname para los americanos, era un marino que fue uno de los iniciadores de cursillos en Bahía Blanca y que estuvo mucho tiempo encomendado por la Marina en España y estuvo en Mallorca. Y de la mano de él, un querido amigo que ya está en la Autoridad Celestial, que fue Osvaldo el Negrito Gulachi, llegaron a mis manos los borradores de vertebración de ideas. Cosas que la vida nos va regalando, nos va tirando esas señales. Eso se lo quería contar como testimonio personal, porque cómo el Señor hila las cosas. Hoy tenemos la señora de Osvaldo que está participando ya en la escuela de dirigentes, en los grupos de Osvaldo Gulachi, digo, y bueno, toda esa herencia se va recibiendo. Y antes de presentar al primero de nuestros contertulios, decir que pensamos en América de norte a sur. Algunos ya han estado hablando acá, entonces pensamos en otros hermanos y tenemos que hoy manifestarles la ausencia de Alberto Riverón, que fue convocado, pero bueno, por razones de salud no puede estar. Y nos consta que Alberto fue uno de los que más conoció a Eduardo en sus visitas a Estados Unidos. Pero bueno, por ahí anda otro norteamericano ya conocido por nosotros, al cual no tengo que presentarlo, querido Ángel, donde no sé si te veo, pero Ángel Delgado nos va a comenzar en esta charla de amigos a comentarnos su vivencia con Eduardo. Tu micrófono, Ángel. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes y buenas noches a todos. La verdad que no sé por qué me piden que venga a dar un testimonio de Eduardo, habiendo tantos amigos que compartieron tanto tiempo con él y que hasta pueden escribir la biografía de quienes muchos pensamos que es un santo de su tiempo, un santo de esos que caminan con paso firme entre la gente, dejando huella, no un santo estático. Eduardo estuvo muchas veces en Miami, pero bueno, voy a decir cuando yo lo conocí. Yo viví mi cursillo en abril 23 del año 1981, un día de San Jorge. Conocí a Eduardo en la misma barraca donde se celebraban los cursillos en Miami, que eran unas barracas del ejército que estaban todas comidas de comején y nos caía arriba el acerrín ese del comején cuando yo viví el cursillo allí. Lo conocí un fin de semana, hacía poco tiempo, así que yo había vivido el cursillo, no recuerdo fechas. Soy un desastre para las fechas, para el orden de mis papeles, para las fotografías que no encuentro y que ustedes me han pedido. Y me estoy muy contento con Mi Divino Desorden, que es el título de un poema que escribió un amigo a quien apreciaba mucho y que está viviendo su quinto día. Pero ahí conocí a Eduardo y yo llegué ahí y escuché que venía un señor muy importante desde Mallorca. Y aunque nadie me invitó al evento, yo sin pensarlo dos veces me presenté en la barraca después que había empezado el programa. Y creo que los dirigentes
con asombro al verme, me dejaron entrar. No había sitio para mí, yo no estaba inscrito, era casi un desconocido. Alguien trajo una silla y por suerte, o por de esas cosas que decimos coincidencias o diosidencias, me sentaron en la misma mesa donde estaba Eduardo sentado. Me pareció un poco pintoresco el hombre, sin elegancia de ningún tipo, con una cosa tan personal de él. Le presté mucha atención cuando hablaba en el podio, pero confieso que entendí muy poco o casi nada o nada. A decir verdad, solo recuerdo una frase de aquella fin de semana allí, que costó algunos años, para mí me costó muchos años entenderla y ubicarla en tiempo y espacio, y no voy a entrar en detalles con ella, pero voy a decir la frase porque creo que pocos la han oído de la misma boca de Eduardo. Yo no se la oí más nunca. Decía: la envidia es amarilla y tiene peste a sobaco. En aquel momento no supe qué decía, después tampoco, y después sí empecé a entender y vi unas brechas que me dieron una explicación de qué cosa vivía Eduardo, lo que le dolía la peste a sobaco. No, yo no sabía qué decirle, qué preguntarle, pero Eduardo me ofreció su amistad allí mismo. Me firmó, o le firmó a mi esposa, que estaba en el hospital ingresada, un ejemplar del libro Evidencia olvidada y vertebración de ideas. Le dije que había vivido el cursillo recientemente y que me perdonara si entendía poco. Se rió de buena gana, de esa forma que él se reía casi a carcajadas. Me dijo que nos veríamos en Mallorca. En aquel momento esa predicción a mí me parecía imposible. A mí casi no me alcanzaba lo que ganaba para comer y mantener mi familia. Me dijo en ese momento que la gente lo llamaba por teléfono, que se acostaba tarde porque siempre leía antes de ir a la cama. Yo le tomé la palabra y después de algún tiempo, tímidamente, me aproveché de ello y le llamé tres veces, me acuerdo. Y siempre para tonterías. En realidad no sabía qué preguntarle ni qué decir. Seguía perdido yo en las nubes de cursillo, tratando de entender, de mirar, de saber, pero no sabía mucho. Pero siempre me atendió con mucha alegría. La última de esas 3 veces que le llamé, se demoró en contestar el teléfono. Y cuando contestó parecía ronco, cansado o enfermo, no sé qué le pasaba, aunque me dijo que le daba mucha alegría que lo llamara. Comenté esto con un amigo que también le llamaba y me preguntó a qué hora lo había llamado. Le dije: a las 10 de la noche. Mi amigo, riéndose a carcajada, me dijo que había 6 horas de diferencia entre Miami y Mallorca. Así que cuando le llamé a las 10 de la noche de Miami, en Mallorca eran las 4 de la madrugada. Y me había dicho que qué contento estaba porque yo lo había llamado. Esto es un individuo excepcional. Yo esas cosas no las entendía, sigo sin entenderlas. Por favor, ustedes que los quiero tanto, no me llamen a las 4 de la madrugada porque les voy a salir con una barbaridad. No tengo la paciencia, ni el amor, ni el cariño ese, ni la delicadeza. Esa pluma tan fina con que Eduardo escribía su vida entre nosotros. Así me contestó con la misma alegría. Me alegra mucho cuando unos amigos me llaman. Vaya Eduardo, ¿eh? Eduardo visitó Estados Unidos en diferentes ocasiones. Nos honró con su visita en Miami celebrando varios cursillos de cursillos. También recuerdo un cursillo de cursillos que celebró en Orlando, en la Florida, en el Campo San Pedro, que es el lugar donde celebraban los cursillos de la diócesis de Orlando en aquellos tiempos. Recuerdo su participación en uno de los encuentros nacionales de Estados Unidos, donde fue invitado para exponer el rollo principal del evento. Después de toda la seriedad del evento, en los 3 días tuvimos una fiesta y había que verlo arrollando en una conga con una alegría desbordante, mientras nos contaba que nunca había vivido una experiencia de este tipo. Quiero decir que los encuentros nacionales en Estados Unidos son siempre más de 500 personas. No sé si ese era de 600, si era de 700, si era de cuánto.
pero allí estaba Eduardo con aquella conga agarrándose de la cintura del que iba adelante y bailando según su cuenta, que lo hacía muy mal, con sus pies planos y su pequeña estatura. Y ese era Eduardo, con una sonrisa que aquello era increíble. Él acertó a venir en los Estados Unidos, aquí a Miami, creo que estaba de pasada para ir a dar unos cursillos de cursillo y una convivencia y eso en Centro y Suramérica. Aceptó a venir en la fecha del primer cursillo que celebrábamos en la diócesis de Venice y nos acompañó a la despedida accediendo a firmarnos una palanca. Yo creo que fue muy tremendo todo lo que hizo Eduardo cuando vino aquí. Los primeros esfuerzos que vi para traer a Eduardo a Miami, quizás hasta Estados Unidos por aquel tiempo, los hacía Zenén Borges, que ya está viviendo su quinto día y con quien tuve muchas aventuras apostólicas, como él decía, y hacíamos reunión de grupos de forma regular. Zenén lo dio todo, muy amigo, muy pegado de Eduardo, muy creyente de Eduardo y aprendiendo todas estas cosas de la mentalidad de Eduardo, el espíritu de cursillo, a lo que hoy hemos ido descubriendo como el carisma fundacional. Eduardo no le decía a nada, no a nada ni a nadie. Siempre estaba dispuesto para responder cualquier cantidad de preguntas y explicar con amor, sencillez y lujo de detalles todo lo que se le preguntaba. Hablar de cursillos era su fascinación, el amor a las tertulias con amigos y con desconocidos que se unían con ansia de conocerle. Ese era el patio de Eduardo, ese era su patio, ese era su ambiente, su entorno, su vida. Acá nos trajo y nos presentó a muchachos jóvenes que traía siempre que venía acá, enseñando el camino de los cursillos y el camino aparentemente de Estados Unidos. Nos trajo a Nadal, nos trajo a Esteban, nos trajo a quien le decimos el nene, a Val, y nunca le oí reprochar ni regañar a nadie. Las preguntas tontas que le hacíamos nunca fueron tontas. Las estupideces que se nos ocurrían decirle o preguntarle, para él eran fascinantes y siempre tenían la respuesta exacta, el amor con que lo decía, la forma de tratarnos. Era una amistad de esas que se desborda, esas amistades que pocas se logran ver a ese nivel. Bueno, creemos que es un santo y así lo es para mí. No un santo de paredes, de altares, ni nada de eso, sino un santo de mi tiempo. Nunca le oí reprochar nada por lo que decía, por lo que hacía o por lo que dejaba de hacer. Nunca nos dejó sin respuesta, explicando cuál era la forma correcta de celebrar los cursillos y sus eventos. Creo que no todos le entendieron o no todos le entendimos. O sea que creo que entre los que le entendimos, creo que le entendimos solo un poco, solo a medias. Hoy todavía vivo descubriendo cosas para mí nuevas de sus ideas y mentalidad. Cosas que exponía con sus rebuscadas pero sencillas palabras que tanto hacían reír, pero con toneladas de seriedad y sabiduría. De ellas quizás la más conocida es cada uno con sus cadaunadas. O sea, no importaba cómo vivía nadie, no importaba cómo caminaba, no importaba cómo lo hacía, ese para él era la persona a quien iba dirigida a los cursillos y él se dirigía siempre a su interlocutor, siempre a la persona que tenía delante. Siempre fue ese corazón abierto, esa entrega, esa veracidad en sus cosas. Yo pudiera estar compartiendo horas interminables vividas con el amigo, pero ese no es el caso, sino el aportar solamente unas pinceladas de algunos momentos en que tuve la oportunidad de disfrutar de su compañía, que a mí siempre su compañía, su conocerle, siempre me supo a poco. Comparto con la idea de Eduardo que el libro de Cisco Forteza y Eduardo Bonín, La historia y memoria de Cursillo, nos destapó un horizonte nuevo, un conocer la realidad, la verdad de los cursillos, ese nacimiento, ese crecer desde los principios y sobre todo la entrega que hubo cuando vemos que Eduardo, desde los 100 primeros cursillos,
vivió de ellos, sirvió como en más de 70 cursillos. Eso nos da la idea de nuestro gran santo, de nuestro Eduardo, de nuestro amigo, de ese gran hombre que hoy, para nosotros, para la gloria de Dios, está sentado allí donde se sientan los buenos, en la estrella celestial. Que Dios le bendiga a todos. Les dejo la palabra al que venga atrás. De colores. Osvaldo o Leila. Osvaldo. Ok, sigo. Bueno, gracias Ángel. La idea es, bueno, obviamente no podemos, como decías tú, querido Ángel, que convocar a todos los que tuvieron el encuentro con Eduardo. Pero nos vamos a ir rápidamente a volver acá a la República Argentina, y es un tremendo gusto para mí presentarles a todos a Horacio Raúl Rivero, el Bocha querido, con el cual compartimos acá ya desde hace mucho tiempo la tremenda aventura de la difusión de eso que se insinuaba como el carisma fundacional. Doctor Horacio Bocha, su micrófono. Bueno, gracias. Muchas caras lindas estoy viendo, gente de años, ¿eh? Yo hace tiempo que estoy en Córdoba, en un lugar de Argentina distinto a donde yo hice los cursillos, ¿no? Y les puedo contar algo de Eduardo muy lindo en esa época. Leila Amuy comentaba, en 1991 llega a la provincia de Corrientes, Eduardo Bonín, y por 2 noches da unas charlas que se daban en el Hospital San Martín. En la ciudad de Corrientes y la ciudad de Resistencia en el Chaco están distantes unos 15 kilómetros no más, y hay que cruzar un río bastante ancho, el Paraná, muy ancho, ¿no? Con un puente importante. Y recuerdo una caravana de coches que desde el Chaco cruzábamos a Corrientes para poder a la noche escuchar las charlas de Eduardo Bonín, a quien todos los que íbamos a verlo no lo habíamos conocido nunca. Y fue un encanto conocerlo. Y después, al tercer día, los correntinos nos dan el regalo de decir si quieren tenerlo ustedes esta mañana. Y bueno, les robamos a Eduardo, lo trasladamos a la provincia del Chaco y estuvimos una reunión de toda una mañana y una comida con él. Fue un momento hermoso, fue conocer a una persona transparente, decían recién un santo, la verdad que daba esa santidad, transmitía. Uy, ahí veo una foto en casa, porque en casa se hizo la reunión. Ese chico joven que ven ahí soy yo, lo que pasa que no sé por qué deforma mucho el internet, deforma la imagen actual. Bueno, fue muy lindo estar con Eduardo, pero yo repitiendo lo que decía recién Ángel Delgado, cuando hablábamos con él, cuando él nos contaba las cosas, entendíamos solo un poco y solo a medias, no lo entendíamos. Eduardo quería ir de a poquito viendo qué sabíamos nosotros de las ideas que fundaron los cursillos. Y nosotros en ese entonces estábamos, miren, enfrascados en ideas fundamentales 2 y en un berenjenal que se llamaban los núcleos ambientales, al cual nunca le encontramos la punta, como nosotros decimos en Argentina, nunca le encontramos el agujero al mate, porque no sabíamos ni por dónde se empezaba ni dónde se terminaba, pero todo el día hablábamos de los núcleos ambientales. Y Eduardo en pleno almuerzo con una sonrisa y no para nada desacreditando la idea, pero sí poniendo interés en lo que él nos decía, dice, eso no es cursillo, eso es complicar la cosa, no os enredéis con eso, que es más simple, pero mucho, y ahí empezaba a hablarnos de cursillo de nuevo, con esa pasión que a todos nos envolvía. Pero seguíamos entendiendo solo un poco, solo a medias. Y se fue Eduardo, ¿no? De casa esa mañana. Y en medio de todas las preguntas que le hacíamos, él en un momento, con su picardía,
Él nos hizo una pregunta a nosotros. Tengo una pregunta para vosotros. ¿Por qué no invitáis a los jóvenes a hacer cursillos? Bueno, la realidad en Argentina en ese entonces, y sobre todo en el Chaco donde yo estaba, es que habíamos inventado un movimiento, el método de cursillo para los jóvenes y nos sacábamos a los jóvenes de encima. Era un espectacular método de discriminación cristiana, ¿está bien? Los jóvenes aquí y no. Y teníamos las excusas que le dimos a Eduardo. Eduardo, es que los cursillos son para gente madura, dicen ustedes, Eduardo. Es que los jóvenes no se van a poder insertar entre nosotros, los más veteranos que tenemos otra religión. Todas las tiró por tierra Eduardo y dice, os equivocáis. Los cursillos comenzaron con gente muy joven, hay que integrarlos. Bueno, esa espina la dejó clavada con esa pregunta Eduardo. Y gracias a Dios, años después, y ya da para otra charla y otro motivo, en el Chaco, en Resistencia, se abrió una puerta para los jóvenes y al rato hubo que abrir un portón, porque la puerta no daba abasto, ¿no? Y fue una cosa muy linda. Esa fue la primera vez que conocimos a Eduardo, y después lo conocí en Mallorca, personalmente, haciendo un cursillo de cursillos. Ahí veía por ahí apareció la imagen de Sotomayor, ¿no es cierto? Lo he visto, José Greco, Leila, estuvimos juntos esa vez. Esa foto que están pasando ahora es en mi casa, la mañana que estuvimos con Eduardo. Después de ese episodio de estar en el Chaco Eduardo, ocurrió un hecho. Gracias a Internet, no sé si a ustedes, pero gracias a Internet, nosotros empezamos a recibir esa frescura de las ideas fundacionales de las cuales no conocíamos nada. Y menos conocíamos ese enfrentamiento que había entre los que proyectaban sus ideas fundacionales y los que estaban todavía con lo que veníamos en toda América mamando y repartiendo. En medio de eso, y cuando empezamos nosotros a tomar cierto conocimiento y ver qué pasa, hay una carta del organismo mundial que en ese entonces estaba en Brasil, donde con muy mal, bastante, yo diría, destemplada carta, se comienza muy evangélicamente y se termina después con mucha ironía y maltrato a desacreditar la imagen de Eduardo, ¿no? Y sus ideas, como que estaban molestando. La carta en sí lo que pedía era la unidad de criterio y de pensamiento, pero no pedía ningún debate sobre los pensamientos. Lo que quería era imponer una idea forzadamente, y desacreditar la otra idea, que era la que Eduardo, hermanos mallorquíes, ahí lo veo a Ramón Rosselló en la pantalla, ¿no? Venían empujando con tanta fuerza y con tanta virtud. Yo, que estaba en la mitad de eso y no sabía cómo venía la mano, me sentí violentado y vi que esa era una carta malintencionada y poco respetuosa. Estaba yo de presidente del secretariado en el Chaco y miren, yo soy sanguíneo y eso no me lo puedo quitar, ni los cursillos me lo pudieron quitar. Y cuando me enojo y me cuesta mucho volver al cauce, a la vía. Y yo me senté en la computadora y me acuerdo que en una hora escribí una carta. De 4 carillas, no fue una cartita, fue una carta. Me largué con una carta. Me venían y mando esa carta y yo no sé quién fue el pícaro, pero Osvaldo en Bahía Blanca, le llegan unos hermanos en otro país, a México, y yo no sé si en México algo tuvo que ver todo, pero dando vuelta, la cuestión es que a los 15 o 20 días me llaman de España, que quieren hablar conmigo, y me dicen que Eduardo está conmigo porque le había caído muy bien la carta, que le pague el teléfono. Era muy feo pasarle mi teléfono a Eduardo, así que en ese mismo instante yo lo llamé, porque me lo dio en ese momento, me dieron el teléfono de él. Y ahí charlamos, y tuve una charla muy cálida. Él parece ser que la carta, si no era feliz en su contenido, que creo que lo era,
Lo que tuvo la ser muy oportuna, digamos, muy oportuna, porque era un momento muy álgido en las relaciones de esas dos corrientes de pensamiento en Cursillo. Y la carta cayó muy al lado de Eduardo, así que charlamos. Y me dice Eduardo, ni pienses por un instante que tú has escrito esa carta. Ha sido el espíritu el que te ha usado para usarla, para escribirla, porque ha dicho cosas que te ha impulsado él. Y yo sentí que era verdad, que eso que me decía era un descubrimiento de él, pero que era verdad, porque eso sentarme de golpe en el ordenador para mandarme una carta de 4 carillas de golpe, no es lo mío, no es lo mío. Así fue ese encuentro tan cálido, esa llamada telefónica con él, y después la ida a Mallorca, cuando con muchos hermanos que también veo aquí, compartimos personalmente con él y vimos la sencillez y la profundidad de un sabio y un santo. En el vuelo de Mallorca a Madrid y de Madrid a Buenos Aires, nosotros empezamos a hacer una pequeña evaluación, que era lo que nos había parecido de Eduardo, porque lo habíamos visitado en su casa, habíamos tenido la suerte de estar 2 horas, los 8 argentinos que habíamos ido con él. Y todos coincidimos que habíamos tenido la sensación de estar con un santo. No fue una idea personal, no fue la de uno, fue la de todos los que viajábamos en ese avión. Había transmitido así un espíritu de santidad, de amor por el cursillo, de amor por el evangelio, de amor por poder vivir evangélicamente y decir, se puede, se puede. Ese impulso me ha quedado de Eduardo. Eduardo estuvo en la Argentina esas varias veces y fue siempre una bendición tenerlo y haberlo conocido. Y eso es lo que yo les puedo contar de él, no tengo mucho más. Esa frescura después fue repartiéndose, el Chaco tuvo la suerte de recibir, después de Cala Figuera 1, esas ideas, acogerlas, sembrarlas y tratar de esparcirlas por toda Argentina. Esa es una tarea en la que a mí ya me superó, hubo otra gente que se encargó de eso, pero lo hizo con mucha fuerza, con muchas ganas de que eso se repartiera y creo que ha sido bueno. Bueno, alegrémonos de haberlo conocido, alegrémonos de haberlo tenido y alegrémonos de poder recordarlo hoy, de colores. Osvaldo. Hola, bueno, gracias, gracias Bochita, querido. La verdad que, bueno, sí tengo que un segundo resonar contigo, que fue cuando, bueno, nos debemos, la Argentina tiene distancias tan largas que no es posible vernos tan a menudo, pero bueno, un gusto tenerte. Y de acá del sur nos vamos a Centroamérica. Quizás los centroamericanos fueron los más, no digo beneficiados, donde Eduardo estuvo muchas veces. Y le vamos a pedir a nuestro amigo Rodolfo Fito Letona que nos comente un testimonio sobre alguno de esos viajes, que una vez que estuvo ahí estuvo con Jesús Valls y bueno, sabemos que hay otros que han estado, que ya han partido, otros hermanos, y pero Fito nos va a resonar, nos va a compartir eh, lo que él conoce de Eduardo. Adelante, amigo. Muchas gracias, Osvaldo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos. Realmente es un placer y un honor poder hablar en una ciudad como la que ustedes representan, sobre todo teniendo como tema la vivencia con Eduardo. Como dice Osvaldo bien, nosotros tuvimos la oportunidad de recibir en Guatemala 3 visitas de Eduardo. La primera fue en el año 1985. Él vino a requerimiento del Secretariado Nacional y se hospedó en la casa de Chus Ordóñez. Participó en 2 cursillos de cursillos. Dicho sea de paso, no quiso ninguna ayuda. Él recibió toda la carga de los 2 cursillos de cursillos, 2 tandas de dirigentes de Guatemala que querían escucharle.
Después, a su regreso a España, él nos escribió esa nota que aparece ahí en pantalla. Está dirigida naturalmente a Jesús María Ordóñez, en cuya casa él se hospedó. Yo tengo una versión aquí un poquito más legible, que es la que voy a utilizar para contarles algo relacionado con esto. Lo que desearía resaltar es una frase que él usaba constantemente y que teníamos que ser atentos con las personas. Y en el contenido de la carta se nota cuando él dice, por ejemplo, cómo agradezco al Señor el haberme hecho el regalo de poder conocer gente tan buena, tan simpática y sobre todo tan sencilla y vigorosamente cristiana. ¿Cuántas veces estoy recordando los bonitos nombres de vuestras poblaciones de ahí, sobre todo aquellas en que conozco algunos, en persona y en concreto, por haber asistido a uno de los 2 cursillos que celebramos? Y luego le dice a Chus, le ruega que haga llegar un vivo agradecimiento al obispo que estuvo con nosotros en esos 2 cursillos, Monseñor Eduardo Fuentes Duarte, que era en ese momento el obispo auxiliar de la Conferencia Episcopal encargado de los movimientos laicales. Menciona a los padres Andrés Martínez y Juan Pablo Mendía y a otros sacerdotes, dice él, a los del Comité Ejecutivo del Secretariado Nacional. Y especialmente se refiere a mi persona porque fui yo quien más le traté en esos días. A mí me interesaba conocer exactamente qué era lo que él planteaba y había otras personas que no tenían esa misma dedicación. Entonces yo me hice al lado suyo mucho tiempo. Sigue él diciendo que quiere que el saludo sea extensivo para Guadalupe, el chofer, que tan atento estuvo siempre con él. Las mujeres que le atendieron, una de ellas, dice, se llama Teresa. A Cristóbal, era Cristóbal García, un miembro del famoso grupo Tecón, que algunos de ustedes conocieron. Luego habla de un Elías. A Elías lo conocí yo, él tenía un restaurante en la carretera que va para El Salvador. Todas estas personas desafortunadamente ya no están vivas, ya todas están en su 5º día. Luego relaciona algo con su regreso a España y dice, mi mamá estuvo contentísima con vuestro espléndido obsequio. Y al final dice también, Antonio Darder estuvo muy contento de vuestro obsequio. Y hay una nota, espero con ilusión el nombre y la dirección del taxista amigo. Eso indica cómo era él en cuanto al tratamiento con las personas. Tenía una delicadeza especial de la cual nosotros deberíamos seguir aprendiendo, puesto que tenemos las ideas fundacionales y el poco conocimiento, como dicen mis antecesores, de las ideas del carisma fundacional. En el transcurso de esos viajes, siempre hay detalles. En la siguiente visita, en 1996, yo tenía ya a mi cargo la presidencia del Secretariado Nacional y me tocaba naturalmente dar el rollo inicial en el cursillo de cursillos. Y la verdad es que conforme yo iba hablando, veía que Eduardo no respondía positivamente a lo que yo estaba diciendo. Finalmente, cuando terminó todo, me llamó aparte y me dice, mira, estuvo muy bien lo que has dicho, pero los nombres están equivocados, no son así. Hay cosas que no concuerdan. Y eso me preocupó y decidí que iba a tratar de mejorar la condición, cosa que hice más adelante. La tercera visita fue en 1988. Nuestra diócesis fue la que promovió esta tercera visita. Era entonces la diócesis de Sololá, así se llamaba, que integraba 3 departamentos, Chimaltenango, Sololá y Suchitepeques, donde yo resido. Y pues hubo detalles, porque tuvimos que ponernos de acuerdo naturalmente con el Secretariado Nacional.
no pedirles permiso, pero sí comunicar, que era lo que estábamos tratando de hacer y que deberíamos de aprovechar a nivel nacional el esfuerzo para que Eduardo se dirigiera a un mayor número de personas. Y así se hizo. Por cuestiones de comunicaciones, él llegó al aeropuerto de Guatemala Ciudad y ahí ofreció el primer cursillo de cursillos. Al terminar, el grupo Tecún, especialmente Paco Mogollón, que también es un nombre que ustedes reconocen, y Cristóbal García, perdón, es el otro, lo invitaron para pasar unos días en Panajachel, que es a la orilla del lago de Atitlán, el lugar de origen de la familia Mogollón. Ahí estuvo un día, nos avisaron a nosotros que ya estaban en Panajachel. Al siguiente día lo fuimos a traer una comisión del Secretariado Diocesano y íbamos personas que ya no viven. Armando Nelson, que era en ese momento el presidente del Secretariado Nacional, él vivía en Patulul, en donde pasó Eduardo su primera noche. Luego estaba José Méndez Calderón, otro de los fundadores del movimiento en nuestra diócesis, y ahí pasó 2 noches. Y finalmente Armando Nelson lo tomó a su cargo y lo llevó a Guatemala de regreso para que pudiera tomar el avión para irse a España. Pero ocurrió un detalle muy especial en Panajachel, en el hotel en que estaban ellos, quedaba en una loma. Y Eduardo en un momento dado indicó que se sentía un poco cansado. Entonces, uno de los que actualmente es miembro de mi reunión de grupo, Samuel Batres Obregón, que parece un luchador realmente, es un cuerpo increíblemente fornido, le dijo: Eduardo, si tú quieres yo te cargo. Y realmente se lo puso en las espaldas y lo cargó y lo llevó desde donde estábamos, más o menos un recorrido tal vez de unos 100, 110 metros hasta el hotel para que pudiera él recoger sus cosas y ya montarnos en el vehículo y traerlo a la costa. En el transcurso de esos días, él nos dejó unos escritos que también le remití a Carlos. No sé si Carlos los pudo reproducir. Es un poco difícil leer la escritura de Eduardo, pero ahí se pueden ver los títulos que ustedes reconocen inmediatamente. Hablar de Dios, hablar con Dios y dejar que Dios hable. En la siguiente hoja hay otros pensamientos en donde aparece la definición de lo que es el movimiento de cursillos de cristiandad, que también nosotros estábamos tratando de entender y seguimos tratando de hacer vida en lugar de utilizar la famosa definición de Bogotá. Y finalmente el itinerario hacia el interior de cada uno, a través de todos esos pensamientos que no sé cuántos ponemos en práctica, porque son increíblemente magníficos para poder meditar. Por ejemplo, el número 17 dice de ilusión o aburrimiento. Y a mí en lo particular me parece que es una cosa interesantísima, porque en el primer día del cursillo se nos pide nuestra ilusión, pero ¿a cuántos en el mismo cursillo hemos dado muestras de aburrimiento? Y se acuerdan ustedes de la frase también del cansancio de los buenos. ¿Cuántos hemos estado aburridos en los cursillos de cursillos, en las ultrellas, en las reuniones de grupo? Es decir, nos falta mucho para poder alcanzar realmente la estatura espiritual de Eduardo. Naturalmente, él está ahora en un nivel totalmente distinto del nuestro y por eso es que decimos que por favor interceda por nosotros. En función del tiempo, yo ahí me quedo, pero si ustedes quieren estos detalles, creo que se los pueden solicitar a Carlos. Y me imagino que él será muy atento para enviárselos, o lo pueden ustedes copiar de los archivos de la hora del amigo. No sé qué es lo que les interesa. Pero realmente haber conocido a Eduardo bajo esas circunstancias
y diciendo, o repitiendo, mejor dicho, las palabras de Osvaldo, sí, nosotros en Centroamérica tuvimos la oportunidad de conocerle, no bien, pero sí de tratarle en varias oportunidades. Muchas gracias por esta oportunidad, es una vivencia que a mí me hace sentirme diferente cada vez que hablo de Eduardo. Muchas gracias a todos y de colores. Gracias, Rodolfo, querido amigo. Sos uno de los cuantos que no he podido dar un abrazo en forma personal. Así que, bueno, esperemos que Dios nos dé esa bendición de encontrarnos en algún momento. Y nos vamos rapidito de vuelta a Argentina, porque yo quiero presentar a un amigo del alma que tomó la posta en un momento difícil de mi vida para tener un encuentro con Eduardo Bonín. Y sin más palabras los dejo con mi querido amigo Juan Carlos Negrito Sotomayor. ¿Dónde está? ¿Jefe? Le estoy pidiendo que abra su micrófono, pero no, parece que no me escucha, no me ve. No. ¿Se fue? Oh, se fue. Juan Carlos. Abrí el micrófono. Juan. Micrófono. Abrí el micrófono. No. Hola, hola. Ahora sí, ahora ¿Me escuchan? sí. Ahora Bien. sí. Bueno, para mí realmente es una alegría poder hablar de las cosas de Eduardo, ¿no? Yo primero quisiera empezar cómo lo conocía él, a través de los libros. Ya a fines de la década del 90, participando en la escuela de servicio, ya con digamos así, las lecturas que podíamos hacer por los libros que traía Osvaldo a la escuela. Y bueno, yo empecé con el librito de Aprendí de Cristiano. Empecé con ese. Pero me empecé a meter cada día más. No podía parar de leer los libros que iban llegando. Y realmente, no sé, parece que ya Eduardo lo tenía metido adentro mío. Era leer y leer, a tal punto que, bueno, en el año 2005, en junio de 2005, fui a un cursillo y le cambiamos el nombre a un rollo, lo cual, por supuesto, me trajo muchos problemas, ¿no? Pero claro, acá un rollo que el domingo se llamaba Comunidad Cristiana, y el rollo era Cristiandad en Acción. Y ahí me puedan decir, pero bueno, es cambiar el nombre. No, cambiaba el enfoque, como otros nosotros también. ¿Pero por qué? Porque había que meterse dentro de lo que el carisma nos decía, y estamos un poquito torciditos. Así que bueno, empecé a hacer las cosas como yo pienso con criterio, los enseñaba Eduardo a través de los libros. Y cada vez me metía más en el tema. Me leía y leía, y hasta que, bueno, fue en noviembre, más o menos principio de noviembre de ese año, 2005, me llama Osvaldo Meloni y me dice, che, Negrito, dice, ¿querés ir a Mallorca? Los ojos se me hicieron así. Ah, ¿yo a Mallorca? Sí. Pero no, claro, yo estaba como ángel en ese momento, no tenía un mango, que iba a ir, no tenía un peso. Dice, no tengo problema, dice, yo te pago el pasaje, después, como siempre, lo vas devolviendo, dice, pero me gustaría que vos estés allá. Cosa que nunca te lo voy a terminar de agradecer. Así que bueno, fui a Mallorca, y mi primer encuentro, perdido, como siempre yo, llego al aeropuerto de Mallorca y habíamos ido en diferentes aviones porque había problemas con los vuelos, así que yo llegué solo y no sabía qué hacer. Y como Osvaldo me había dado el teléfono de Arsenio Pachón, lo llamo por señas. Arsenio, mirá, yo soy Sotomayor de Argentina. Hombre, dice, ¿qué haces ahí? Le digo, estoy en el aeropuerto, qué sé yo, estoy solo acá. Y dice, espera, te voy a buscar. Y se vino a buscarme y vino con otra persona. Otra, mucho gusto, me dice, yo soy Juan, yo también me dice, soy Juan. Y me charlar. Ese fue mi primer gran encuentro. Primero, un gran dirigente como Arsenio Pachón.
y segundo, ese Juan, era Juan Ruiz, que ya lo nombraban presidente del organismo mundial. Así que yo estaba ahí y dije, me sentí chiquitito así. Yo con quién estoy al lado. Y bueno, ahí pasó. Al otro día nos llevaron a Cala Figuera. Pero ¿qué pasa? Cuando fuimos a subir el colectivo, había un señor parado en la puerta y nos saludaba. Mucho gusto, mucho gusto. Dice, hombre, dice, mucho gusto, yo soy Salvador Escribano. Cuando me dijo así, yo le iba a decir, ah, vos sos del libro. Claro, yo estaba leyendo que fue uno de los primeros del equipo, del primer cursillo de Cala Figuera, el número 1. Él había sido participante. Entonces me quedé mirándolo y dije, estoy viendo el principio de la historia. Era increíble. Así que bueno, me subí al colectivo, bueno, fuimos ahí a Cala Figuera, y bueno, quedarse frente a ese chalet, ahí en ese lugar, se te pone la carne de gallina, ¿no? Te aflojas todo. Pero mi pensamiento, ¿dónde estaba? Yo quería ver a Eduardo, yo quería abrazarlo. Así que a la noche fuimos al hotel, y en el hall del hotel, en un momento determinado, alguien dice, che, ahí viene Eduardo. Y lo veo entrar con un sobre todo oscuro, con bastón, y entraba ahí al hall, y él saludaba así, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tan simple, yo digo, así. Y yo lo abracé, porque lo tenía acá adentro. Y lo abracé y le digo, no sabés las ganas que tenía de conocerte. ¿Sabés cuál fue la respuesta que me dio? No has conocido a nadie. Ese fue Eduardo Modín en su humildad. Era totalmente humilde. No has conocido a nadie. Así que bueno, después comenzó el cursillo de cursillo, y ya el primer día, Arsenio Pachón me dice, negro, te voy a dar una tarea. Ah, digo, bueno, ¿quién está? El hotel donde estaba el salón donde se daba el cursillo de cursillo, estaba separado de otro edificio, que era en el medio de una fuente muy grande, que estaba el comedor. Entonces dice, tú tienes que llevarlo a Eduardo todos los días al comedor. ¿Por qué? Porque él usaba bastón y no estaba viendo un brazo y una pierna. Entonces se agarraba de mi brazo y lo llevaba todos los días al comedor. Y yo lo miraba y estaba loco. No sé qué preguntarle. Lo miraba, lo tocaba. Hasta que, bueno, entramos al comedor y había unas mesas muy grandes y ahí todo el mundo al lado de él preguntando. Y yo me presentaba con alguien por ahí charlando, che, ¿quién son? ¿No? Y en uno de las idas que íbamos llevando eso del brazo, le digo, Eduardo, ¿hay alguna posibilidad que yo me siente cerca tuyo con el grupo de gente para charlar un rato? Y él me dice, pues hombre, mira, hay una mesa ahí, nos sentamos juntos. Era una mesa para dos, esa que está en la foto ahora. Estábamos los dos solos. Le quise preguntar de todo y no sabía cómo empezar. Era increíble. Lo tenía ahí solo para mí. Cuando yo lo quería ver, lo tenía solo. Y por supuesto que le pregunté cosas, ¿no? Entre ellas las que dije el otro día. Eduardo, el problema que tenemos con los sacerdotes, ¿cuándo van a conocer el cursillo? Y me dijo, en el 2050. Vale, digo yo, ese va a costar, me dice, va a costar. Como también en ese momento estaba el tema del precursillo, ¿no? Un tema candente en todos los encuentros. Decía, ¿quién puede ir al cursillo? ¿A quién podemos llevar? Y había salido el tema, estaba ahí, me acuerdo que estaba con Isma, con Jesús Valls, estaban unos dirigentes de primera línea, por supuesto, y charlaban de que podía ir cualquiera. No importa su condición social ni quién era. Entonces, claro, salió el tema de los homosexuales, de travestis, todo se puede ir al cursillo. Uno decían que sí, otros decían que no. Entonces yo aproveché que estaba solo con Eduardo y le pregunto a Eduardo, ¿vos qué opinas? Le digo, ¿quién puede ir al cursillo? Y él me responde, como siempre, desde el Evangelio. Lo que está bien para la iglesia, está bien para el cursillo. O sea, nunca se puso después. Nunca. Y como decía Ángel hoy, en todos los temas que se dieron en el cursillo, jamás dijo a uno, vos estás equivocado, o levantó la mano y dijo, esto está mal. Él escuchaba y siempre decía, y cuando le tocó dar el rollo a él, que por supuesto dio carisma fundacional, ¿qué dijo? Dijo, hoy acá he aprendido muchísimo. El único momento que lo vi
duro en su postura. Tengo acá, este cuaderno que tengo acá, tengo todos los apuntes de cursillo, tengo todo acá. Y me acuerdo que él dijo, en un momento dijo, yo no soy nadie, el último en la fila, pero tengo autoridad solo para una cosa: los cursillos no son mixtos. Claro, en ese problema había un problema de ese tipo, y lo remarcó. Y no lo remarcó, sino que pegó con la palma de la mano en el escritorio y dijo, no son mixtos. Y dijo, esto cambia la voluntad de Cristo, no la mía. Realmente me llenaba. Yo lo escuchaba a Eduardo y me llenaba. Entendía que realmente estamos, en algunas cosas estamos en un camino de costumbre que venía de tiempo, pero le estamos cerrando el camino fundacional, ahí le estamos cerrando. Así que bueno, me llevó también, cuando volví a Argentina, en mi diócesis, que es muy grande, la recorrimos muchísimo, y iba yo transmitiendo, ¿no?, todas estas cosas que había aprendido de Eduardo. Inclusive cuando estuvimos en la casa de él, como decía hoy, ¿cómo se llama? Bueno, Horacio, estamos los 8 ahí, y bueno, yo me acuerdo que me llevó Arsenio Pachón, me lleva a la casa, pues yo dormía en la casa de Arsenio, y yo llegué primero. Digo, ¿qué hago yo acá? Entonces me lleva a una biblioteca chiquita, que era el lugar de él. Me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Has llegado primero? Le digo, sí, me trajeron temprano. Dice, pues mira, me voy a sentar en el escritorio, un escritorio súper sencillo tenía, ¿no? Y decía, y abajo tenía una estufa eléctrica que era esa enrolladita, ¿viste? Que tipo terracota. Y me dice, no me anda. Y me agaché, digo, ¿qué te lo arreglo? Digo, me agaché y se lo arreglé. Y me dice, hombre, dice, ¿eres inteligente? Le digo, no, le digo, estoy acostumbrado a esto, nada más, le digo. Pero no terminaba de darme las gracias. Y yo digo, ¿pero qué hice? Nada. ¿Quién soy yo? Bueno, después llegaron el resto de nuestros amigos de Argentina, del grupo Argentina, y bueno, lo que más puedo rescatar de esto, cuando Leila le pregunta, Eduardo, los rollos, ¿lo escribiste vos? Todos. Dijo, sí, claramente, todos. Así que a partir de ahí me quedé convencido de todo, seguí leyendo, no me vean otro cuento, no me vean con llenar el arbolito de Navidad, un montón de porquería, y perdimos de vista el arbolito. Y era tan simple, era evangelio y amistad. Evangelio y amistad. Dentro de un marco de la libertad. Realmente era simple. Y es simple, pero a veces lo complicamos. Así que realmente, bueno, yo me siento muy, muy complacido con todo esto. Complacido de ver a Horacio. Horacio que me rescató, mayor que me perdí, y me rescató, Horacio querido. Pero realmente hermoso. Yo la verdad que no me olvido más de todo esto, y bueno, no tengo palabras, ¿no? Es decir, hablar de Eduardo Bonín es hablar exclusivamente de cursillo. No hay otro. Hermanos míos de colores, y vamos que se puede. Gracias, Negrito, querido. Bueno, yo no sé ahora cómo vamos a seguir, si hay tiempo, ¿no?, para compartir un poco. Solamente decirle que siento una santa envidia por los que me han precedido acá en el testimonio, porque yo debo ser uno de los que menos tiempo físico estuve con Eduardo Bonín. Creo que solamente 45 minutos en su despacho en las segundas conversaciones, y un rato cuando la multitud nos dejaba acercar. Así que, bueno, pero todo lo que sintió Juan Carlos, yo lo sentí en el corazón, y lo hemos compartido, y lo seguiremos compartiendo en la reunión de grupo, Negrito querido. Gracias, no sé, Leila, ¿dónde estás? Te paso el microfonito. ¿Verdad que? Carlos, no, Brenda, ¿vamos a los grupos? No, Leila, el día de hoy no vamos a grupos, el día de hoy solo íbamos a tener la tertulia.